Hola y bienvenidos de nuevo. En esta clase vamos a tratar de descubrir juntos dónde nos tenemos que fijar en las cartas natales. Muchos me preguntáis por dónde empezar a mirar, cómo interpretar una carta. He titulado esta charla Los identificadores del destino, porque espero que una vez visto este vídeo podáis definir con mucha sencillez cuál es los planetas más importantes, cuáles son los aspectos más relevantes, dónde mirar, a qué dar importancia, qué dejar igual en cuanto al nivel de interpretación, pues para un poquito más adelante o para otras preguntas. En mi experiencia, viendo lo que os voy a resaltar o recordar hoy, es suficiente para el 90% de las consultas astrológicas, porque viendo los planetas personales y sus aspectos, es muy sencillo contestar a preguntas muy importantes para las personas a las que atendemos. En los 5 aspectos más importantes que hay, los 3 creativos, el trígono, la conjunción y el sextil, y los 2 kármicos, la cuadratura y la oposición, con esos aspectos podemos responder a preguntas muy importantes de las personas que nos consultan. He de estar un año más con mi padre, he de atenderle en esa enfermedad, es tiempo ya de buscar mi propia familia. Hay preguntas que son realmente que marcan un destino y que suponen un grado de tensión para las personas. Con esta astrología se puede identificar cuál es la experiencia del alma y realmente dar esos consejos con tranquilidad y con sosiego. Así que sin retrasarnos más, vamos a ver en casos concretos, de cartas concretas, de personas concretas, cómo identificar dónde nos tenemos que fijar más y dónde podemos además volver una y otra vez, que siempre hay un grado muy alto de conocimiento, de evolución, porque la evolución fundamental está asociado a la persona, y la persona son los 5 planetas personales: Sol, Luna, las 2 luminarias, Mercurio, Venus y Marte, ¿de acuerdo? Júpiter es como expandimos esa personalidad, cómo ampliamos nuestra conciencia. Saturno es como aprendemos las nuevas leyes o las leyes de la vida, y donde encontramos esos límites a una experiencia jupiteriana que a veces pues se extiende sin límites. Y luego Urano, Neptuno y Plutón es la trascendencia, la verdad, la trascendencia y la rectificación más profunda. Vamos a ver estos casos, y que creo que es la manera más directa de aprender. Bien, vayamos con la primera de las cartas. Siempre recomiendo, si podéis, parad el vídeo un momentito, le das al pause para ver bien la carta, y si ya eres un astrólogo que sepa un poquito y demás, trata de identificar tú en qué te fijarías en esta carta natal, ¿de acuerdo? Bien, si lo has hecho, te darás cuenta de que tiene una gran cantidad de cuadraturas y de aspectos también de trígonos y sextiles. Es una carta bastante completa, tal vez un poquito compleja, pero cuando analizamos las cosas parte a parte, la complejidad se transforma en sencillez, ¿de acuerdo? Lo que no podemos hacer es verlo todo a la vez. La astrología requiere de paciencia, de análisis, de discernimiento, de ir haciendo el puzzle poco a poco. Regla número 1, no la primera, pero una de ellas, importante: fijarnos siempre en las luminarias, en el Sol y la Luna. Dejemos a Urano, Neptuno y Plutón siempre para el final, sobre todo cuando no hagan aspectos a planetas personales. En principio siempre nos vamos a fijar
en el Sol y en la Luna. Luna en Virgo, también ascendente en Virgo, Sol en la cúspide de la casa 10 en Géminis. Por lo tanto, una gran cantidad de energía analítica, reflexiva, porque la Luna en Virgo siempre representa mucho análisis, mucho unión al discernimiento, y el Sol en Géminis vuelve a hablar siempre de una necesidad de comunicación. Pero esta persona podrá comunicar con facilidad. Hay una cuadratura muy fuerte entre estos dos planetas, muy exacta, de muy pocos grados de orbe. Por lo tanto, la cuadratura exacta entre el Sol y la Luna siempre representa un conflicto entre lo masculino y lo femenino, entre el yin y el yang. Esta persona tendrá dificultades siempre de expresión verbal, de expresión de la comunicación, dificultades para analizar su vida y la vida de los demás. Por lo tanto, esta cuadratura siempre sería la primera energía a desbloquear. ¿Cómo está esta persona confiada en su propia comunicación? Luna es siempre lo que la persona necesita, la necesidad en Virgo de analizarlo todo. Está prácticamente en la casa 12, cerca del ascendente, pero habría que analizar si esta persona vive y experimenta la Luna, que son sus emociones, sus sentimientos más profundos, sus miedos también, si los experimenta como de casa 12, que es lo más normal. Entonces esa introspección, esos miedos serán mucho más poderosos. Y la primera recomendación sería para esta persona: oye, ¿cómo andas de miedos? ¿A qué tienes miedos? Si existen fobias. Obviamente lo más importante siempre será lo que la persona nos pregunte. Pero esta cuadratura es la cuadratura por excelencia a resolver. Una cuadratura difícil porque son las dos luminarias, una cuadratura exacta, una cuadratura que está sobre los ejes, medio cielo y ascendente. Por lo tanto, la cuadratura por excelencia número 1 para tratar de resolver, para que la persona empiece a unir lo que en principio en ella está bloqueado. La cuadratura siempre implica el bloqueo de dos energías. Y aquí tenemos esta cuadratura bien clarita, ¿no? Entre la luminaria, entre la Luna y el Sol. Entonces, una voluntad que no se expresa porque tiene miedos. Unos miedos que evitan que se exprese la voluntad. Por ahí trabajaríamos para sacar adelante la voluntad y la confianza de esta persona. Que se dice que en otras experiencias de vida esta persona separó lo masculino y lo femenino. Obviamente en esta experiencia actual no hará nada de eso, pero está recogiendo ese karma, esas semillas que sembró antes. Por tanto, ¿cómo damos luz a esta cuadratura? Le tendríamos que decir que trataría de ayudar a que otras personas unieran entre sí lo masculino y lo femenino. Pues por ejemplo, trabajando el Sol en el medio cielo, pues ayudando Luna en casa 12, pues a personas con necesidades, que hayan sido retiradas, que estén en hospitales o geriátricos. Pero en todo caso, si no lo consigue hacer en sí misma, que es difícil, tiene una labor de reunir, de repacificar, porque la casa 12 es la casa de Piscis, por lo tanto, colocar paz, Piscis, en el hogar Luna, ¿vale? Donde pues el Sol, lo paterno, o no esté, o esté conflictivo, ¿no? Labor de unir o de ayudar a los demás a unir sus partes dispersas. Que ayude a casarse a la gente, por ejemplo, sería una posibilidad, ¿no? Y que en sí misma trate de reconocer cómo hay como dos partes enfrentadas. Este sería el primer aspecto, por lo tanto, y el más importante de la carta astrológica. Siguiente aspecto importante, obviamente el de Neptuno. ¿Por qué? Porque Neptuno nos está haciendo una cuadratura a la Luna, que ya teníamos aquí esta cuadratura, y una oposición al Sol. Entonces tenemos que valorar el planeta Neptuno en toda su extensión. Neptuno es la clave para resolver muchos conflictos de esta persona. Además está retrógrado. Cuando un planeta transpersonal está retrógrado, significa que viene con karma añadido. Y bloqueando a las dos luminarias, se dice que en otras existencias, Neptuno en su parte oscura es el caos, la desolación y el abandono. Es lo que hizo esa persona. En esta vida actual, en esta existencia actual, recibirá el karma del abandono, de la soledad y
ella misma no tendrá ningún tipo de voluntad, así como en otras vidas anuló la voluntad de otros, pues ahora su voluntad se ve muy deteriorada, ¿de acuerdo? En otras vidas, Neptuno en oposición al Sol, ¿qué significa? Que además tomó decisiones muy inexactas o muy imprecisas. Neptuno es el regente del caos, entonces ahora debe de poner orden en sí mismo o en sí misma y debe de ayudar a los demás. La cuadratura siempre se resuelve cuando uno va a ayudar a otros a recomponer sus vidas, en este caso porque es la luna. Por ejemplo, pues luna, hay en casa 12 hay un terremoto en algún país, pues esta persona puede ir a ayudar a las personas que se hayan quedado sin hogar. Y a la vez, Neptuno enfrente del Sol tiene que tomar decisiones y comunicar sus decisiones además sin miedos, avanzar más allá de sus propias dudas. Nos podemos encontrar con una persona con inmovilismo, con falta de energía, ¿de acuerdo? Porque Neptuno da tantas dudas, tantas incertidumbres, tantos velos de ilusión, y más cuando está retrógrado, y más cuando está en un eje, que solamente analizando esta T cuadrada, pues sería más que suficiente para ayudar a esta persona a atravesar sus dudas, sus miedos, sus vacilaciones y sus complejidades, que tendrá bastantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos tres aspectos, además porque están asociados entre sí, además porque están en los ejes, además porque son las dos luminarias, sería lo primerísimo y durante muchos años a trabajar. Aspectos positivos, por ejemplo, también los tiene, por supuesto. Nos fijaríamos en otro planeta como puede ser Marte, que tiene un trígono a Júpiter, ¿vale? Entonces, una vez dicho esta parte de corrección, siempre tenemos que darle a la persona pues las soluciones, ¿de acuerdo? Que las soluciones están en sí mismas contenidas en los aspectos de tensión, pero vamos también, por supuesto, a activar, a colocar esperanza, ¿de acuerdo?, en su acción. Marte es la acción y Júpiter es la esperanza, por lo tanto, esta persona viene a esta experiencia de vida a colocar esperanza en su modelo de acción, es decir, tiene que confiar en sí misma, tiene que, esto es no hacia otros, hacia sí misma, integrar fuerzas jupiterianas de fe, de esperanza, ¿en dónde? En su Marte, en su manera de hacer las cosas. Así se interpretan los trígonos, ¿de acuerdo? Tenemos más trígonos, por ejemplo, que es el de Urano con Mercurio, ¿de acuerdo? Al estar Urano retrógrado, le costará un poquito más. Este trígono se activará antes porque Júpiter es un planeta social más cercano a los planetas personales y por contra Urano está un poquito más lejano, Urano, Neptuno y Plutón son planetas un poquito más lejanos y encima está retrógrado. Cuando hay un planeta retrógrado, el trígono se activa más despacio, ¿de acuerdo? Pero en todo caso son nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de pensar, nuevos modelos de pensamiento, ¿de acuerdo? Otro aspecto muy positivo es este sextil entre Saturno y la Luna. Este sextil es muy importante porque le da capacidad, cristalización de sus emociones, le da asentamiento familiar, le da aspectos positivos. Algo bien habrá hecho también alguna experiencia para que tenga que pagar un karma muy fuerte con respecto al hogar, pero a la vez tenga una ayuda de Saturno, una ayuda del maestro que le ayuda, una capacidad de asentar sus emociones, una capacidad de ir despacio, una capacidad progresiva, porque Saturno es ese esfuerzo disciplinado. Un esfuerzo disciplinado en el hogar le hará avanzar poco a poco. Y por supuesto, para terminar, pues el Don Plutón, que está también retrógrado, en este caso, lo tenemos aquí, pero tiene un trígono importante con este Sol. Entonces, al estar retrógrado le costará, posiblemente no lo pueda ver hasta los 30 o 35 o 40 años de vida, porque siempre el planeta retrógrado parece que va más lento a su evolución, pero bueno, antes o después también este trígono se activará y la persona podrá tomar decisiones que cambien su vida y estar en la casa segunda, que le den un sistema de valores que se sienta a gusto con su sistema de valores. Podríamos hablar de más aspectos, por supuesto, como puede ser el de este Plutón, está en una cuadratura. Hablaríamos de la cuadratura con Mercurio. Es más importante la cuadratura de Plutón con Mercurio que no la cuadratura de Plutón
con Saturno. Aunque la cuadratura de Plutón con Saturno sea más exacta, que sería esta otra, pero la de Mercurio, por ser planeta personal, siempre hablaríamos de que tiene más importancia, ¿de acuerdo? Que es que en otras vidas Plutón cuadrado con Mercurio destruyó la comunicación. Plutón, la destrucción, el átomo, cómo se quema todo, hacia otros, y ahora pues obviamente tendrá que trabajar mucho su propia comunicación y ayudar a otros, que la cuadratura se soluciona así, a que expresen mejor sus palabras. Y también tendríamos que hablar, por supuesto, de Venus, porque recibe una cuadratura con Marte, una oposición con Urano, y aquí hay otra T cuadrada, entre Venus el amor y Marte la guerra, entre la aceptación y el rechazo, entre lo que siento y lo que hago, ¿no? Esta es una carta, obviamente, de un intensísimo trabajo y digna de ser estudiada, ¿de acuerdo? Pero espero que con esto pues os haya quedado claro dónde fijarnos y cómo fijarnos. Vamos a continuar. Muy bien, pues vamos con otra carta más sencillita para descansar de la anterior, que ya sé que fue muy fuerte. Esta es más sencilla. Si quieres darle al pausa un segundito para sacar tus propias conclusiones. Y si no, pues continuamos adelante, recordando siempre que tenemos los trígonos como la capacidad, cualidades para integrar las conjunciones, todo eso que venimos a experimentar, un gran campo de experimentación, y los estiles como esas cualidades innatas que ya tenemos y que un poquito que las activemos van a ser muy sencillo de activar, de sacar adelante esas cualidades, ¿no? Esas características. Y en la parte de tensión, las cuadraturas, lo que vengo a desbloquear, lo que vengo a disolver, las actitudes de otras vidas que ya no se me permite más continuar por ese camino, y las oposiciones, aquellas cualidades que dejé de desarrollar, que dije va para otro momento y que ahora he de hacer un pequeño esfuerzo por introducir esas cualidades en mi persona, ¿de acuerdo? Por integrar aspectos divididos de otras experiencias. Tengo que ahora mismo integrar una oposición Saturno-Venus, es que en otras vidas me creí que no tenía el valor suficiente y ahora tendré lecciones saturninas para integrar esos valores personales. En esta carta, ¿en qué aspectos nos fijaremos? Siempre vamos al Sol y a la Luna para empezar, como regla general, y tenemos el Sol en conjunción con Marte en Acuario, un libertador, un liberador, un abridor de espacios, un idealista, y con Marte mucha energía, gran impulso para hacer una grandísima cantidad de energía de innovación, ¿de acuerdo? Pero vemos que no sale ningún aspecto mayor de esta conjunción Sol-Marte, por lo tanto parece que estará un poquito como esta persona como con la cabeza quemada de ideas, ¿no? ¿Cómo coloca en el mundo sus ideas? Sería la primera pregunta. ¿Dónde le conducen esas ideas? ¿Hace algo con las ideas que tiene? Porque si no hace nada con su voluntad, con su creatividad, obviamente su vida no se moverá. Por lo tanto, si observamos cualquier inmovilismo, que es lo contrario de Acuario, el inmovilismo, ¿no? Porque Acuario es muy móvil, es muy activo, es muy dinámico, tiene muchas ideas, muchas ideologías y muchas inventivas, ¿no? Entonces, si detectamos inmovilismo en esta voluntad, pues estará en sombra, hay que darle luz, ¿de acuerdo? Hay que decirle, pon a funcionar tu voluntad. Y el otro aspecto, por supuesto, el de la Luna, que tiene aquí un sextil fantástico con Júpiter, ¿de acuerdo? Se dice que en otras vidas ya ayudó mucho socialmente a la masa, Júpiter en sextil con la Luna. Entonces, a poco que haga ahora, podrá ayudar a mucha gente. Por lo tanto, esta función de ayuda, de ser, por ejemplo, un profesor, Júpiter, perfecto para mucha gente, profesor o profesora, ¿no? Activación, nos fijaríamos en este sextil y veríamos si realmente está activando, está funcionando ese sextil, y si está en una posición muy cómoda o si tiene muchos dones todavía por dar. Luna en Escorpión, una persona que ya en otras vidas, por ejemplo, se dedicó a la investigación. Y ahora que no, bueno, sí, ahora estudió algo y tal de medicina, pero no ha llegado a terminar la carrera o tal. Bueno, pues entonces estaría perdiendo esta persona esa posibilidad de desarrollar ese sextil, ¿de acuerdo? Por supuesto, también muy importante en esta carta la Luna, porque todos los planetas están contenidos en esta zona de la carta. Por lo tanto, los dos planetas que están en los dos extremos, Venus y la Luna, ¿de acuerdo? Vemos que por aquí no hay nada. Toma especial carisma tanto Venus como la Luna. Venus tiene también aquí un sextil a este Urano,
y prácticamente, sí, a Urano, ¿de acuerdo? Lo dibujaríamos por aquí. Por lo tanto, una persona con excelentes capacidades amatorias, con relaciones muy fructíferas, bastantes cambios, pero Venus en sextil con Urano representa una belleza colocada en el mundo. La belleza, además Urano siendo el regente de Acuario, es regente también por lo tanto de su signo astrológico. Tener el regente de mi signo astrológico, que es Urano, muy bien aspectado, significa mucha facilidad, mucha capacidad de triunfar en el mundo, casa 10, por su belleza. Una persona, hombre o mujer, que puede ser pues muy bella, de alta belleza, o dedicarse a lo estético, o vamos, prácticamente a cualquier cosa que se dedique que tenga que ver con el arte o la estética que representa Venus, pues tendrá un gran éxito, ¿no? También volvemos un poco a ver a una persona aquí investigadora. La casa octava está con Mercurio, Neptuno y Urano, un gusto por lo oculto, gusto por todo lo que sea lo profundo, ¿de acuerdo? Y estos serían los aspectos pues posiblemente más interesantes de esta carta. Vamos con una cartita más, sencilla, tampoco demasiado complicada, a ver qué sois capaces de ver en esta carta, ¿de acuerdo? Si ya le has dado el pause y la has visto, vamos a analizarla entonces. 4 cositas importantes. La primera es la primera carta en la cual tenemos un stellium, una acumulación muy grande de planetas, 4 o más planetas, incluso a veces 3, depende si son muy poderosos. Mercurio, el Sol, Neptuno, Venus, incluso Marte. Tenemos un stellium en Escorpión, y a Marte también le podríamos incluir ahí en la experiencia, ¿no? Por cierto, nos fijaríamos que ahora mismo Saturno está aquí, ¿verdad? Saturno lo tenemos ahí sobre Marte, ¿eh? Saludos a todos los Sagitarios, que son tiempos de oportunidades, como siempre hemos dicho. Bien, escorpiniano, nos fijaríamos en la experiencia escorpiniana de esta persona, cómo piensa, cómo hace, cómo intuye, cómo siente, como escorpión, ¿de acuerdo? Qué grado de conflictos tiene, cómo resuelve los conflictos, cómo se atreve a entrar en esas oscuridades propias y ajenas para resolver los conflictos. Escorpión es el signo astrológico con mayor poder transformador del zodíaco, pero también con las mayores dificultades a veces para mostrarlo, para ser lo que él es, un transformador, un renacedor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hablaríamos siempre de del movimiento mental y sentimental y neptuniano que tiene como escorpión. Todas las experiencias que tiene como dentro de su mundo de transformación, los apegos, los desapegos, las relaciones, y lo enfocaríamos siempre desde la casa octava, porque con una casa setia muy grande, la octava, en este caso es la casa también de Escorpión. Por lo tanto, también muchos miedos al principio a expresar su poder, muchas situaciones muy confusas, tendrá que profundizar, tendrá que investigar mucho, tendrá que convertirse en un chamán o chamana de su propia experiencia y dejarse guiar por su intuición también, porque Neptuno aporta una gran intuición a ese poder personal. Muy importantes 2 aspectos, que el Sol tiene un sextil con Urano. Este sextil es importantísimo para sacar la energía de la voluntad de la casa 8 del Sol, sacarlo a través de la casa 7 de las relaciones de la pareja, ¿no? Ese sextil es el que salva mucho esta carta astrológica de quedarse encerrado en la casa octava, porque a través de ese sextil saldrá, renacerá a través de las relaciones humanas y de pareja, pues toda esta energía de la casa octava. Siempre las energías deben de tener una salida, o al menos sería lo ideal, ¿no? Y luego, muy importante, por supuesto, la otra luminaria, que siempre está, en este caso, la luminaria está en conjunción con Júpiter y en Aries. Por lo tanto, una gran capacidad de pionizar, de comenzar, de lanzarse a lo desconocido, con Júpiter con mucha confianza, y nos fijaríamos en este trígono con Marte, ¿de acuerdo? ¿Qué aspectos aquí serían menos relevantes? Pues los aspectos a los ejes, por ejemplo, no les daríamos tanta importancia. Se dan menos importancia a aspectos también pues que tengan un orbe muy grande, ¿de acuerdo? Esta conjunción Marte-Venus pues tiene prácticamente 8 y 3, 11 grados de orbe. Y además está en en signos astrológicos distintos y en casas distintas, ¿de acuerdo? Entonces ya no sería una conjunción como tal. Saturno está en la casa 12ª,
tiene una cuadratura, pero como veis es con Neptuno, entonces una cuadratura entre dos planetas, social y transpersonal, la dejaremos para el segundo año de estudio, ¿de acuerdo? Este es Sextil, por ejemplo, Saturno, con el medio cielo, también lo dejaríamos un poquito aparcadillo, ¿de acuerdo? O esta cuadratura, los aspectos que no he marcado directamente, pues en principio serían menos relevantes, insisto siempre, en un primer análisis, en un primer acercamiento. Vamos con una más, una pildorita más de luz y energía. Venga, aquí tenéis otra carta, ya sabéis, darle al pause durante 30 segundos, aunque sea, y tratar de identificar, escribir, elegir qué aspectos os quedaríais de esta carta como aspectos, 3-4 aspectos más importantes a analizar, estudiar en un primer año de astrología, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez hecho, espero que lo trabajéis. Pues vamos a ver, como siempre, lo primero que nos llama la atención, el Sol en Cáncer sin aspectos. No hay ningún aspecto que salga en ningún sentido desde Cáncer. Por lo tanto, una voluntad soñadora, porque Cáncer es muy soñadora, una voluntad introvertida, una voluntad que se protege, una voluntad indecisa, porque al ser un signo de agua, el cangrejo, recordad, una voluntad sin aspectar, no sale, no se manifiesta, no tiene ni facilidad ni dificultad. El Sol sin aspectar es una voluntad indecisa. En Cáncer, que encima siempre va a buscar posiciones de seguridad. ¿Qué trabajaríamos? La voluntad, la decisión de esta persona. Segundo, Cáncer. La Luna hay que mirarla enseguidita. ¿Qué pasa con la Luna? Siguiente punto a resaltar. Luna en casa 12. Si Cáncer ya nos habla de retrotraimiento, como que me quedo en casa mejor y me quedo detrás del burladero, la casa 12 también nos habla de intimidad, de interiorización, de necesidad de meditármelo todo mucho. ¿Cómo será esta persona? Pues básicamente indecisa. Analizaríamos los problemas para buscar soluciones desde este punto de vista. También esta zona, por supuesto, es en transgeneracional. Hablaríamos del proyecto sentido, hablaríamos del momento antes del nacimiento, de los meses, pues básicamente aquí sería la concepción, de los 3 o 4 meses últimos de gestación de este feto, qué pasó con su madre y con sus hermanos y hermanas, ¿de acuerdo? Porque Venus y Marte son hermanos y hermanas. Y aquí hay mucha guerra, mucho conflicto, tal vez envidias, que ha sucedido antes del nacimiento. Y por supuesto qué pasó en el transgeneracional con el nacimiento de los padres, incluso con el nacimiento de los abuelos, porque los momentos de gestación son muy importantes en esta carta. Hay muchos conflictos aquí asociados a los 3 o 4 últimos meses del parto, ¿de acuerdo? Todos los planetas que se acumulen, si son personales antes del ascendente, hay que revisar siempre esos meses de gestación, ¿de acuerdo? Si justamente está en la cúspide de la casa 12, pues el momento de la concepción, igual el padre o la madre, normalmente la madre no quería, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó allí? Vale, por lo tanto tenemos el aspecto de la gestación, qué ha pasado durante el embarazo, qué pasa ahora porque esa persona es indecisa, y hay otro aspecto también muy importante. Vamos a Mercurio y vemos que tiene aquí una cuadratura muy importante con Urano retrógrado, Entonces, ¿cómo será su comunicación? Está ahí en 4 grados de Leo. Pues tendrá una comunicación que no se atreverá a expresarla. Urano es el que corta. Urano, en teoría, debe ser el gran libertador, pero cuando está bloqueando un planeta personal, se supone que en otras vidas utilizó muy mal su comunicación y ahora su comunicación se ve cortada, se ve limitada, se ve incapaz de hablar. Por lo tanto, una persona muy introvertida con incapacidad de hablar, pues aquí tendríamos ya en 5 minutos una descripción psicológica de cómo podemos ayudar a esta persona. Y ya la última carta por hoy. Vamos con esta carta. A ver qué os fijáis de ella, ¿de acuerdo? Llama la atención, desde luego, para empezar, pues la conjunción Luna-Saturno. Creo que ya lo he dicho en algún otro vídeo, pero insisto en esta idea. La primera parte de la experiencia de la vida siempre la vivimos desde la Luna. Después es cuando, a partir de los 30 o 35 años, nos solemos desplazar hacia el Sol. En esta carta, el Sol está en la casa octava,
siempre el Sol en la casa 8, en la casa 12, son identidades, voluntades más difíciles de mostrar. Si la Luna se encuentra en conjunción con Saturno, que es un gran restrictor, nos enseña muchas cosas, pero hasta que aprendemos la lección de Saturno es complicado. Y el Sol está en una casa de poder interior, pero oculta, pues normalmente la persona vivirá siempre, los primeros 35 o 40 años de vida, el aspecto saturnino, el aspecto de sacrificio, el aspecto de restricción asociado al hogar. Más porque está en cuadratura con Júpiter. Por lo tanto, el acceso a la ayuda, Júpiter, el acceso a la expansión, la confianza y los estudios no le llegan a esta persona. Se dice que en vidas anteriores Júpiter cuadrado con la Luna bloqueó el acceso a los estudios superiores a miles de personas. ¿De acuerdo? Pues igual era un poco dictadora esa persona y no quiso que otros estudiaran. Y entonces ahora esta persona no recibirá los estudios, el acceso al conocimiento de una manera fácil. Al contrario, Saturno está ahí exigiendo un tiempo kármico muy importante. Saturno está retrógrado, Júpiter está retrógrado, tensión, compresión de la experiencia. Entonces, bueno, para ayudar a esta persona siempre nos fijaremos en principio en la Luna Saturno. Qué grado de sacrificio expresa, cómo lo manifiesta, cómo lo vive, qué tal tiene el cuerpo. La Luna siempre es el cuerpo y Saturno son los huesos. Entonces, ¿cómo está esta persona de flexibilidad? ¿De acuerdo? Esta cuadratura, ¿cómo se resuelve? Pues tratando de que esta persona sea una persona disciplinada con su cuerpo y se ponga al servicio de enseñar a otros ahora. Ha de ser lo que no fue en otras vidas. Debe de ser ahora profesora, por ejemplo, para enseñar a otros o para dar confianza a otros. Su función es proteger Júpiter a otros, porque eso es lo que nos dice la cuadratura, dentro de aspectos sociales o familiares o infantiles, porque la Luna también tiene que ver con la etapa de 0 a 14 años sobre todo, ¿no? La parte de el crecimiento, la adolescencia, y Saturno, son ciclos también de 7 años, pues hasta los 7 años o hasta los 14 años. Lo ideal, pues que se convierta en una maestra, Saturno en conjunción con la Luna, o un maestro que enseñe a otras personas, que sea didáctico para otras personas. Y a la vez, pues tiene también la oposición con Mercurio, ¿de acuerdo? Que representa la necesidad de desarrollar su intelecto en esta vida. Saturno en oposición a Mercurio representa: he de ser responsable con mi palabra, he de ser responsable con lo que digo, he de asumir el valor de la palabra, he de dar importancia a mi palabra, pero que sea ajustada, que sea correcta, ¿de acuerdo? Luna en oposición a Mercurio también, confiar, porque la Luna te aporta ese sentimiento como de inseguridad o de desconfianza, confiar en su palabra, ayudando a otros. Eso sería lo más importante. Y luego hablaríamos de cómo esta persona expresa su poder personal. El Sol en la casa octava, ¿de acuerdo? Bueno, solo tiene un trígono con Júpiter. Nos fijaríamos sobre todo en este trígono, ¿vale? Pero que al estar Júpiter retrógrado y el Sol en la casa 8, posiblemente hasta que no resuelva esta cuadratura, posiblemente el Sol, el poder del Sol en la casa 8 no se exprese. Y este trígono tampoco funcione, no es un trígono que sea muy fácil de activar porque el otro planeta está retrógrado. Entonces primero cumple tu karma y después ya podrás desarrollar también otros procesos de expansión para tu voluntad. Un poder oculto que no se dejará expresar hasta que no se solucione la cuadratura. Esta parte de la interpretación kármica es muy importante porque he visto muchas cartas que esa voluntad, ese Sol no se puede expresar hasta que no se resuelva la cuadratura. Son casos, por ejemplo, que si aquí hubiera otro planeta, aunque tuviera un sextil con Júpiter, ¿de acuerdo? Este sextil interno no se expresa, no se potencia, no se desarrolla hasta que, digamos, esta cuadratura no se ha solucionado, ¿de acuerdo? Es como si el sextil estuviera hacia adentro y hay que solucionar esta cuadratura primero para luego expresar este sextil. Pues un poquito podría ser este caso, ¿de acuerdo? Un Sol en casa 8 no se va a poder expresar fácilmente hasta que no se solucione la cuadratura principal sobre la Luna, que representa el pasado, por lo tanto también representa un poco nuestra herencia genética. Al estar con Saturno, toda la estructura familiar y del pasado
tiene mucha carga y Saturno obviamente ya sabéis que es un planeta muy kármico, por lo tanto cuando Saturno está asociado a una de las luminarias en una cuadratura hay que dedicar mucha atención a resolver este punto de conflicto. Y espero que os haya servido y cualquier comentario ya sabéis que siempre será bienvenido, dudas, preguntas, cuestiones. La pregunta de uno suele ser la respuesta para muchos. Bendiciones. Mi nombre es Eva. Soy coautora de este maravilloso libro que se titula La descodificación del inconsciente. ¿Y por qué descodificación del inconsciente? Os sorprendería saber la cantidad de programas que llevamos dentro de nuestra mente que han hecho que reaccionemos en este siglo XXI como reaccionamos. Son programas del pasado, de hace muchos años, de hace muchos siglos, pero que siguen todavía activos en esa parte de nuestra mente, en esa parte del inconsciente. Descodificarlo es todo un reto. Conseguir que esos programas de supervivencia y adaptación hayan seguido activos en este momento presente. Bien, pues a través de este maravilloso libro vais a entender cómo se formaron y cómo se transforman, cómo se descodifican. Os animo a esta aventura, es apasionante. Gracias. Por supuesto, no todo está perdido, todo forma parte de la evolución. Y ahora tenemos herramientas para descodificar esos programas de supervivencia y adaptación que están instalados en la raíz de nuestro inconsciente, porque a día de hoy todavía repetimos muchos programas de supervivencia, de defensa y de ataque cuando ya realmente no son necesarios. Y esos programas condicionan nuestras vidas. Con este libro aprenderás a descodificar el miedo, la ansiedad, la dependencia, el temor, la envidia, el juicio, la exigencia, el control. De eso habla este libro, de cómo puedes llegar a tu inconsciente con preguntas de control, con ejercicios, con tests, con flujogramas para entender cómo se generan esos programas inconscientes, cuánto tiempo llevan ahí. Es un proceso, es un procedimiento, es un camino y animarte a que lo recorras. En cuevas como estas aparecieron nuestros antepasados, vivieron, se reprodujeron, convivieron, se sintieron amenazados, perdieron territorios, grabaron programas de supervivencia y adaptación. En este libro descubrirás que esos programas ya han quedado obsoletos. Aventúrate a desprogramarles. ¿Qué es el inconsciente? Muy sencillo. Son todos los programas heredados, desarrollados, que a día de hoy todavía funcionan, están activos dentro de tu interior, dentro de tu mente, que te hacen hacer lo que hoy ya no quieres hacer, que te arrastran a sentir lo que hoy ya no quieres sentir, e incluso que te hacen defender modelos de pensamiento con los que incluso ya no estás de acuerdo. Son todos esos programas heredados por los que tuviste que sobrevivir y sobre todo te condujeron a adaptarte al medio entorno para no ser rechazado por ese clan. Si el clan te rechazaba, morías en la antigüedad. El clan era fuerte en estas cuevas, pero un individuo aislado moría con facilidad. Por ello todavía hoy muchos programas inconscientes están asociados a la supervivencia del clan. Estamos aquí también para desprogramarlos. Este libro va a llegar ahí, va a llegar a vuestros corazones. Este es un libro, es un recurso fantástico para liberarnos de esos miedos, de esos depredadores que nos están esperando fuera, de esos del clan vecino que quieren apoderarse de nuestros recursos. Pues aquí vamos a ver cómo nos podemos empoderar, cómo nos podemos llenar de recursos para transformar los miedos en confianza. ¡Anímate! Posiblemente este libro sea muy impactante para muchos. Lo pretendemos con un poquito de sentido del humor y con mucho amor. Es un libro que va a despertar muchas conciencias. Habla no solamente del inconsciente,
también de lo que significa el subconsciente y cómo almacenamos y almacenamos recursos, igual que almacenamos provisiones. Y también, por supuesto, habla del consciente y la interrelación entre ellos. Verás con facilidad, no es demasiado técnico, verás con facilidad cómo esas uniones entre el consciente, el subconsciente y el inconsciente te quedarán claras ya para siempre. Comprenderás a través de este libro cómo funciona el inconsciente, cómo esos patrones de respuesta están muy firmemente asentados en lo profundo de nuestro cerebro, pero verás muchas técnicas para descodificarlos. Espero que este libro os ayude a entender. Cuando entendemos, liberamos. Y cuando liberamos, sanamos. Bienvenidos a este viaje tan fascinante. Pero hay personas que se siguen defendiendo cuando ya no reciben ningún ataque. Hay personas que tienen miedos muy profundos que no saben de dónde vienen. Hay que entrar en la raíz de nuestro inconsciente para identificar esos programas de supervivencia y adaptación. Y simplemente conectando la inteligencia de nuestro consciente con esa repetición del inconsciente, se desbloquean, se disuelven, se desprograman y se descodifican. Mucho ánimo porque de aquí hemos surgido todos en un proceso de evolución, ayudados por los de arriba, no me cabe ninguna duda. Y ahora más que nunca, por toda esa savia nueva de conocimiento que se está desgranando por cientos y miles de hombres y mujeres en la Tierra, que solo queremos que seas más libre, más poderoso, más consciente, más divino. Porque lo eres, pero lo olvidamos que lo éramos. Para todos vosotros, para todos nosotros, porque todos somos uno y tu evolución es la de todos. Un abrazo. Un libro que nos va a llevar a los momentos en los que programas del inconsciente se crearon ahí, en esa prehistoria, en esos momentos del hombre de las cavernas. Y en ese libro veremos cómo se han formado esos programas, esos miedos, esas inseguridades, esas comparaciones, esas castraciones, todos esos bloqueos. Podéis ponerle luz a través de nuestro libro. ¿Os atrevéis? Ediciones Van Lea nos ha ayudado en este proyecto tan interesante para poder acceder al inconsciente, para ver qué programas tenemos ahí guardados que impiden que seamos libres, que impiden que seamos independientes, que seamos felices. ¿Qué sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿Desde cuándo lo sientes? ¿Quieres sanar eso que sientes? Esas sensaciones de abandono, de angustia, de depresión. Somos seres bastante ignorantes en general, pero cuando accedemos al contenido de nuestro inconsciente, entendemos esos programas y podemos descodificarlos. Todo es un camino y te invitamos a recorrerlo. Ánimo, sed valientes. Es una propuesta que no os dejará iguales. Recordad, los grandes cambios están hechos para los valientes. Animaos. Así que animarte. Tienes un blog donde puedes ver el contenido del índice del libro, donde puedes dejar tus preguntas y respuestas. Se llama así, Descodificación del Inconsciente, blogspot.com, donde puedes ver partes del libro, ver el índice. Gracias de antemano a Alfa Omega por la distribución que hace en toda España y en toda Latinoamérica, y lo tenéis desde ya disponible para vosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos. Un abrazo, os queremos.